Juan capítulo 1. Estamos estudiando, acabamos de comenzar, de hecho el domingo pasado, a estudiar un evangelio. Siempre lo tratamos de hacer cada cierto tiempo, de regresar y agarrar un evangelio y poder conocer a Jesús. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros, o no muchos, todos de nosotros, todos los que estamos acá, tenemos una opinión sobre Jesús, ¿no? Todos tenemos un concepto de Jesús en nuestra mente. Ahora, muchos de esos conceptos a veces no están muy relacionados con quién es el Jesús verdadero. Y cuando agarramos la Biblia y leemos los evangelios, podemos ver precisamente eso, que Jesús se revela a sí mismo en forma tan real como Juan la relata. Y la Biblia se trata de Jesús. El Antiguo Testamento es Jesús predicho. El libro de los Hechos es Jesús predicado, las epístolas son Jesús enseñado, el libro de Apocalipsis es Jesús esperado y los evangelios Jesús revelado. Todo se trata de Jesús. Entonces queremos conocerle, queremos entenderle y poder como que ajustar nuestra concepción de Jesús con un Jesús real. La semana pasada veíamos de que Juan, el autor de este evangelio, nos presentaba a Jesús como el verbo, y decíamos que el verbo era este concepto que los griegos tenían era como la causa que mantenía todo el universo en orden. Y Juan va más allá y le pone un nombre a eso. No es una fuerza, sino es una persona. Jesús es Dios. También Juan hablaba de que Jesús es la luz. Y la luz resplandece sobre las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen en contra de la luz. Y empieza a revelarnos y a darnos esta serie de como que cualidades o realidades sobre quién es Jesús. Porque el propósito con el cual Juan escribe el Evangelio es muy claro y lo leímos la semana pasada en el capítulo 20. Juan escribe este Evangelio, es el último Evangelio en escribirse y lo hace con un propósito que es que todos podamos creer en Jesús y mediante esa fe podamos tener vida eterna. Ese es el propósito. Y algo interesante con el Evangelio de Juan es que tú juntas los otros 3 evangelios y hay muchos milagros de Jesús. El Evangelio de Juan solo está centrado en solo 7 milagros. Juan solo va a elegir 7, ¿no? Con 7 él nos quiere convencer y con 7 es suficiente razón para creer que Jesús es el Hijo de Dios. También en el Evangelio de Juan, Juan va a hablar de los 7 yo soy. Jesús hizo 7 afirmaciones de sí mismo. Y alrededor de esas 2 cosas, los 7 yo soy, los 7 milagros de Jesús, Él nos da los argumentos para que nosotros podamos creer de que Jesús no es un simple hombre, sino como ya lo vimos la semana pasada, Jesús es Dios hecho hombre. Entonces vamos a leer del capítulo 1, verso 19, en adelante del 19 al 23, y oramos y estudiamos. Dice así el verso 29, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y aquí vemos Juan el evangelista, Juan el discípulo, nos habla de otro Juan que no es sí mismo, es Juan el Bautista. Este personaje bastante interesante y bastante extraño cuando tú lo ves en los evangelios. Se vestía de una manera peculiar, comía ciertas cosas bastante extrañas, vivía apartado, pero Dios lo había llamado con un propósito. Y obviamente aquí dice que vinieron estos religiosos, estos hombres, los religiosos de su tiempo, que eran los fariseos y también los levitas. Eran personas que eran, en teoría, los hombres que sabían más de Dios o conocían más de Dios, que tenían que dar a conocer a Dios a la gente. Pero envían este comité, por decirlo de alguna manera, a investigar a este hombre extraño que está predicando lejos de Jerusalén, en el desierto.
Y van a como que averiguar qué es lo que está pasando, ¿con qué razón? Si tú ves los otros evangelios, por ejemplo, en Marcos 1, del 4 al 5, no vayas ahí. Pero lo que estaba ocurriendo, y una de las razones por las cuales seguramente esta comisión va, es porque estaba ocurriendo una especie de avivamiento. Mucha gente estaba prestando atención a la predicación de Juan el Bautista, y estaban creyendo y estaban arrepintiéndose. Entonces había como un alboroto y había un despertar espiritual. Por 400 años la Biblia guardó silencio entre el Antiguo Testamento, el último libro que es Malaquías, y el Evangelio de Juan o la aparición de Jesús. Hay 400 años de silencio donde no pasó nada realmente. Pero había la gente con esa expectativa de que algo podía suceder. Y cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, mucha gente comienza a creer y a arrepentirse, y es por eso que estos religiosos van a ver. Es como cuando tú crees que tienes como que todos los derechos y ves que alguien más está haciendo algo diferente, dices, ¿por qué lo está haciendo? ¿No? Vamos a averiguar, ¿por qué él sí y yo no? También la popularidad de Juan el Bautista había crecido mucho, era muy conocido. Dice en Mateo 3:5 de que venía gente de todas partes a oírlo predicar. A pesar de lo extraño que era y a pesar de que su mensaje era bastante confrontador, mucha gente quería oírlo. Mucha gente, en sus palabras, Dios usaba sus palabras para tocar el corazón de la gente. Y quizás por una tercera razón por la cual estos religiosos van a investigar y van a conocer a Juan, es porque la gente tenía esta idea de que quizás Juan el Bautista era el Mesías. Era el Mesías, el prometido de Dios. Eso lo puedes leer después en Lucas 3:15. Entonces mucha gente se estaba diciendo, a lo mejor este es el Mesías que Dios nos prometió que iba a venir. A lo mejor es Juan el Bautista, y probablemente por eso cuando ellos vienen le preguntan a Juan, ¿quién eres? O ¿cuál es tu identidad? Dinos quién eres. Y le dan un par de opciones, le dicen, ¿eres Elías o eres el profeta? En el Antiguo Testamento Dios había dicho que Elías, el famoso profeta Elías, iba a regresar o iba a venir antes del Mesías. Y ellos pensaban de que en cierta manera quizás podía ser Elías. También en el libro de Deuteronomio capítulo 18, verso 15, Moisés, o Dios le dice a Moisés de que Dios va a mandar un profeta, que es por el cual le preguntan aquí, ¿eres tú el profeta? Están hablando de una promesa que Dios le dio en el Antiguo Testamento, que iba a venir un profeta que iba a hablar las cosas de Dios. Entonces, había una expectativa, si te das cuenta, había como una expectación de que Dios iba a hacer algo aparentemente en ese momento o en esta época de la vida de Israel, y quizás la gente pensaba de que Juan el Bautista era realmente ese Mesías que Dios había prometido. Pero fíjate cuál es la respuesta de Juan el Bautista. Le dice, no, yo no soy. Yo no soy ni Elías, yo no soy ni el profeta, y yo no soy el Mesías, yo no soy el Cristo. Y pensaba un poco en eso, ¿no? La gente tenía muchas expectativas. Y la gente hoy sigue teniendo muchas expectativas, ¿no? Respecto de las cosas de Dios. Y pensaba un poco como en la tentación quizás de que la gente viniese con Juan y le dijera, ¿eres tú el tal profeta? ¿Eres tú el Mesías? Sonaba tentador, ¿no? Que él pudiese decir sí, ¿no? Yo tengo la solución. O sea, yo soy realmente el que Dios ha enviado para... Pero él no hace eso. Lo que hace Juan, y es muy interesante Juan el Bautista, es que él reconoce de que él no es la solución, pero que él va a apuntar hacia dónde está la solución. Y ¿sabes qué? Eso es lo que hemos sido llamados los creyentes. Como cristianos, como discípulos de Jesús, no es nuestra tarea hacerle pensar a los demás de que la solución está en nosotros, sino más bien como Juan el Bautista es apuntar hacia dónde está la solución. Es Jesús, ¿ves? Juan todavía vamos a ver de que él va a presentar a Jesús, pero él sabe cuál es su identidad, que él no es la solución, que nada más su tarea es apuntar hacia donde lo está. Y eso es algo que tenemos que recordar siempre. Muchas veces nosotros queremos solucionarle la vida a los demás. Nosotros queremos componerle la vida a los demás. Y pensamos que la solución está en nuestras manos, pero nosotros no somos la solución. La solución está en manos de Dios. La solución está en manos de Jesús. Y es por eso que Jesús vino. Y Juan lo tenía muy claro.
muy, muy claro de quién no era él y por lo tanto sí quién él era. ¿Cuál era su tarea? ¿Cuál era su propósito? Y si te fijas ahí en el verso 24, leamos en el verso 24, dice, y los que habían sido enviados, o sea, eran los fariseos, esta secta, este grupo de religiosos que persiguió a Jesús desde que inició su ministerio. Y fíjate, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, si tú no eres ninguno de estos tres, básicamente, Juan, ¿con qué autoridad estás haciendo lo que estás haciendo? Dice, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron, dice Juan, en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. La segunda pregunta es, si no eres el Cristo, pues ¿quién eres? O ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Le están cuestionando su autoridad, le están cuestionando su propósito. ¿Y qué era lo que Juan estaba haciendo, básicamente? Él estaba predicando de que la gente tenía que arrepentirse. Y una evidencia en este momento del arrepentimiento era creer y era bautizarse en agua. El bautismo en agua era algo que, si tú eras una persona que no era judía, por ejemplo, si tú venías a la fe en el judaísmo y querías ser parte de ellos, tú te bautizabas y era una manera de como integrarte a su sistema de fe, de creencias. Pero lo interesante aquí es que Juan el Bautista está llamando al arrepentimiento y al bautismo a judíos, a gente que es el pueblo de Dios. Y entre esos judíos también hay sacerdotes, también hay religiosos. Entonces Juan le está diciendo, no importa quién tú eres, si crees que eres el pueblo de Dios, o si crees que eres un religioso, si crees que conoces bien a Dios, tú también debes de arrepentirte y bautizarte. Y dar una fe pública de que quieres cambiar. Y es interesante eso, porque muchas veces nosotros nos consideramos así, como que personas muy espirituales, que conocemos de Dios. Y a veces se nos olvida de que también nuestra vida de caminar con Dios implica que todos los días debemos de arrepentirnos. Todos los días hay cosas de las cuales debemos de pedir perdón a Dios y buscar un cambio. Juan estaba ahí bautizando. Y es la razón por la cual Jesús va a venir a él. Pero Juan dice, mira, yo vengo a bautizar, pero va a venir uno después de mí, que es antes que yo, que él va a bautizar, dice, con el Espíritu Santo. Y eso es algo que me encanta. Porque Juan está hablando de algo que iba a ocurrir mucho tiempo después, que es en el día de Pentecostés. Y esa es la promesa que Dios nos va a dar. Y la promesa que Jesús le dio a sus discípulos cuando Jesús regresa con el Padre es que el Espíritu Santo iba a venir sobre cada creyente. Y el Espíritu Santo nos iba a dar el poder para poder vivir una vida que agrada a Dios, donde quiera que vivamos, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier realidad. Nunca más íbamos a estar solos, porque el Espíritu Santo iba a venir precisamente a hacernos compañía al Jesús partir. Y Juan habla de eso. Ahora, fíjate el verso 29 y 31. Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús. Y aquí ya Jesús entra en escena, ¿no? Que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. Verso 32 dice, vamos a leer hasta el 34. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Lo primero que hemos visto de Jesús es que Él es el Verbo. También vimos de que Él es la luz. Y aquí Juan
el Bautista dice, Él es el Hijo de Dios al final del verso 34. Él es el Hijo de Dios y también Él es el Cordero de Dios. Una serie de títulos que nos permite ir conociendo quién es este Jesús. Lo primero que dice ahí es que Jesús vino a Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba bautizando a mucha gente estaba haciéndolo como una muestra de arrepentimiento, y Jesús vino a él para bautizarse él también. Eso lo puedes leer en los otros evangelios. Ahora, el bautismo de Jesús no era para arrepentimiento de pecado, él no tenía ningún pecado del cual arrepentirse. Jesús viene nada más para cumplir, y como dice en Mateo 3:15, cumplir toda justicia. Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo correcto, todo lo que Dios demandaba. Jesús se bautizó como un hombre más, como cualquier hombre, como cualquier persona que quiere hacer las cosas bien con Dios. Jesús también lo hizo. Y eso te habla de que Jesús se identificó con nosotros, ¿ves? Él no tendría por qué haber pasado por ninguna de esas cosas. Pero en cada aspecto y en cada cosa que Él caminó y en lo cual Él vivió, Él se identificó con la humanidad. Y Él hizo fila ahí. Con toda la gente bautizándose, Él también hizo filas, tomó su número y esperó su turno para que fuese con Juan y bajar a las aguas y cumplir con toda justicia. Piensa en eso. O sea, ¿hasta qué nivel de interés? La semana pasada hablamos de que Jesús es Dios con nosotros, de que Él habitó entre nosotros y Él se identificó con cada uno de nosotros. Él también, como uno más, fue y se bautizó y Juan lo presenta como el Cordero de Dios. Ahora, si eres una persona que ha leído el Antiguo Testamento, te recordarás de que un cordero siempre está relacionado ¿con qué? Con un sacrificio. Un cordero está relacionado con un sacrificio. En la historia de la nación de Israel, la Pascua, por ejemplo, se celebra con un cordero. Cada familia debía de tener un cordero y en el día de la Pascua lo sacrificaba, y era un recordatorio de lo que hicieron sus antepasados cuando Dios los sacó de Egipto, que sacrificaron un cordero, pintaron el marco de su puerta y ellos fueron salvos de la muerte que hubo en Egipto. Y siempre este cordero como alguien que es sacrificado, como alguien inocente que es sacrificado para el beneficio de otro. También ves en el Antiguo Testamento de que en el templo, por ejemplo, y en el tiempo de Jesús, en el templo de Jerusalén, 2 corderos eran sacrificados todos los días. Era parte de la liturgia, era parte del ceremonial que la nación de Israel tenía. Todos los días eran sacrificados 2 corderos, y era una manera de recordar de que siempre había alguien que estaba pagando y que siempre había alguien que estaba siendo sacrificado para mantener una conexión con Dios, una puerta abierta para con Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista habla y presenta a Jesús como un cordero y como el Cordero de Dios, está hablando y está diciendo de que finalmente Jesús va a ser sacrificado, de que ese es su propósito. Venir y sacrificarse. Los corderos eran sacrificados para cubrir el pecado. Ese era el propósito. Nada más para tapar. O sea, la nación de Israel sacrificaba a los corderos y era para cubrir los pecados. Pero aquí Juan dice sobre Jesús de que Él es el Cordero de Dios, no que cubre los pecados, sino que quita los pecados. Y ese es nuestro problema. Y Juan nos pone, y Jesús nos confronta con nuestro problema de fondo, que es esto que la Biblia nos dice que es pecado. Todos hemos pecado. Pablo dice en Romanos de que no hay un solo justo, no hay nadie que haya hecho lo bueno. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios, todos estamos manchados por el pecado. Y necesitamos algo o alguien que pueda lavar eso. Es como cuando te manchas una camisa blanca así con algo, con café o con una salsa, y estás ahí talle, y nomás sale, pero queda siempre una marca, siempre quedamos manchados. No hay nada que pueda quitar eso. Bueno, el pecado era así. No se podía quitar, nada más se podía tapar. En el Antiguo Testamento esos corderos eran nada más como que algo que tapaba, pero no borraba, no quitaba. Pero Jesús vino para quitar,
para quitar el pecado, no solamente para cubrir. Y me encanta lo que dice, porque dice que Jesús es el Cordero de Dios. Cuando tú ibas a ofrecer, a sacrificar tu animal, tú llevabas tu propio cordero por tus propios pecados, ¿no? Y tú presentabas y sacrificabas por tus pecados. Aquí el que nos está presentando un cordero es Dios, lo está presentando a nuestro favor, en nuestro lugar, por nuestros pecados, no por los de Él, sino está proveyendo de una solución para el problema del hombre. Tú a lo mejor hoy puedes pensar, si tengo un montón de problemas, no sé, en el trabajo, en mi familia, con el vecino o de salud. Pero el problema número uno del hombre es un problema que tenemos con nuestro Creador. Es con Dios. Y el problema se llama pecado. Ninguno de nosotros ha vivido al estándar perfecto de Dios. Dios no demanda el 50% de nuestra perfección, demanda el 100%. El problema es que ninguno de nosotros ha vivido al estándar que Dios demanda. Al contrario, hemos ofendido a Dios, hemos violado sus leyes y el pecado pues nos separó de nuestro Creador. Entonces tenemos un problema, pero Dios quiere solucionar ese problema y manda a su Cordero, manda a su propio Hijo. Lo provee para nosotros para quitar, no para cubrir. Mira, acompáñame al libro de Isaías, capítulo 53. Quizás una de las referencias más conocidas sobre este Cordero en el Antiguo Testamento, Isaías 53, verso 7. Esta profecía dicha siglos antes de la aparición de Jesús, Isaías 53, 7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías está hablando, y pueden leerlo después todo, pero está hablándonos en anticipación de este Mesías, de este Cordero que iba a venir. Entonces eso es lo que es Jesús, aquí vemos. Es la provisión de Dios para lo que nos separaba de Él, que se llama pecado. Vino a quitar eso. Vino a quitar el impedimento que no nos permitía acercarnos a Dios. Y tenemos que tenerlo muy, muy claro. El pecado nos separa de Dios. Pero Jesús es la solución para eso. Es alguien que va a sacrificarse, que voluntariamente va a hacer esto por nosotros, para saldar esa deuda. Algo interesante que Juan dice es que Jesús era primero, dice, Él es primero que yo. Y es como un juego de palabras, porque dice, Él vino después, pero es primero. ¿A qué está refiriendo Juan el Bautista? Algo interesante es que Juan el Bautista era primo de Jesús. Sus mamás eran primas entre ellas. Y Juan el Bautista era primo de Jesús. Juan el Bautista, si tú lees los evangelios, nació 6 meses antes que Jesús. Pero cuando él dice, yo nací antes, pero él es primero que yo, está diciendo que Jesús es preeminente, que Jesús ha existido desde siempre. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él está desde antes. Y Juan relata esa experiencia, ese momento cuando Jesús es bautizado y dice que desciende una paloma del cielo. Y era el Espíritu Santo, era un simbolismo del Espíritu Santo. Y podríamos decir de que es como una manera en la cual el Padre está permitiendo que Jesús sea reconocido por quién es Él. Puedes ver los otros evangelios, dice, Él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre habla y se revela y interviene en ese momento cuando Jesús es bautizado. Y chécate esto, Jesús en ese momento, cuando Él es bautizado, el Espíritu Santo también viene sobre Él, porque Él nos quiere enseñar de que la vida cristiana, la vida de caminar con Dios, no se puede vivir sin la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida. Jesús hizo, dijo, vivió, caminó, hizo todo lo que hizo
por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Nosotros siempre decimos, es que él hizo eso porque él es Dios. Y sí, nunca dejó de serlo, pero él también fue 100% hombre. ¿Ves? Fue tentado, sufrió dolor. Ninguno de nosotros puede decir, es que él no me entiende. Hebreos dice de que él es nuestro perfecto sumo sacerdote, porque él supo lo que es vivir en este mundo. Experimentar la tentación, experimentar el dolor, experimentar la traición, experimentar hambre, sed. Entonces yo no puedo un día decirle a Jesús, no, es que tú no tienes la menor idea de lo que es mi vida. Él sabe muy bien, ¿ves? Pero él vivió su vida con el poder que le dio el Espíritu Santo. Y ¿sabes qué? Eso es una promesa para cada creyente. El conocer a Dios no es solamente algo intelectual, sino que Dios nos da una capacidad, nos da poder, que es Dios mismo viviendo en nosotros, en la persona del Espíritu Santo, para poder caminar con Jesús, para poder hacer lo que Él espera de mí, porque mis fuerzas, yo, ni tú, ninguno de nosotros puede. Necesitamos de su Espíritu, y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Algo interesante aquí que Juan dice es que yo no le conocía. Fíjate el verso 33. Y yo no le conocía, pero él me envió a bautizar con agua. Es interesante, Juan sí conocía a Jesús, es su primo. Y cuando Juan está diciendo que él no le conocía, lo que está diciendo es que él no conocía de que Jesús era el Hijo de Dios. Lo conocía como su primo, como su familiar. ¿Cuántas veces su mamá le dijo, vamos a ver a tu primo? Ya está tu primo jugando, ve a jugar con tu primo. Así. Y ese era el conocimiento que Juan tenía de su primo. Pero aquí Dios y el Padre le muestra, ¿sabes qué? Ese no es tu primo nada más, es Dios hecho hombre. Por eso dice, yo no le conocía. Y ¿sabes qué? Quiero como que hacer una aplicación aquí. Juan es un hombre que está siendo usado por Dios, ¿ok? Dios lo llamó, Dios le dio un mensaje. Y pensaba muchas veces que quizás algunos de nosotros incluso podemos estar sirviendo a Dios sin conocer necesariamente a Jesús. Juan estaba sirviendo a Dios, pero necesitaba conocer a Jesús, ¿ves? ¿Por quién es Él? Y a lo mejor uno puede decir, no, yo sirvo en la iglesia, yo he servido todos estos años en la iglesia, yo hago esto para Dios, hago aquí, acá, acá. Pero eso no es garantía necesariamente de que conozcas quién es Jesús. ¿Te acuerdas de Samuel en el Antiguo Testamento? También servía en el templo, pero no conocía a Dios. Dios tuvo que hablarle personalmente. Espero que ese no sea nuestro caso. Hay algo importante. Cuando ves que Jesús toma forma de hombre, es con una razón muy, muy específica. Bueno, varias, pero una de ellas es que le podamos conocer. Dios no está interesado en abandonarnos en nuestra ignorancia de Él, no está interesado en como que guardar silencio. Él vino y tomó forma como uno nuestro, para que le podamos conocer. Dios no está, o sea, para Dios no es más importante que le sirvas, para Dios es más importante que le conozcas. Y cuando conoces quién es Jesús, le vas a servir, obviamente, ¿no? Pero no es como que un servicio a expensas de un conocimiento personal. A lo mejor tú dices, no, yo sé de Dios, yo conozco a Dios, pero lo que tenemos no es un conocimiento empírico o un conocimiento personal, es un conocimiento intelectual nada más. Yo te puedo decir muchas cosas sobre Dios, como te puedo decir sobre mucha gente que no son mis amigos, pero que tengo en Facebook. Yo veo sus fotos, veo dónde van, dónde comen, dónde hacen ejercicio, quiénes son sus familiares, pero yo jamás me he sentado a la mesa a hablar con ellos. Y así hay muchas personas con Dios. Te pueden dar versículos, te pueden decir acá, 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 pero jamás, nunca han conocido a Jesús personalmente. Dios no quiere eso. Dios quiere, y la revelación de Jesús es precisamente para eso, para que le podamos conocer. Y Juan dice, yo no le conocía, no tenía la menor idea de quién él era. Fíjate el verso 35 al 42. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí,
dijo, he aquí el Cordero de Dios. Otra vez esa palabra, ese título, el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00, eso es las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Aquí Juan, el autor del Evangelio, nos presenta a Jesús con otro título, que es el Mesías. Uno de los que va a ser sus discípulos se refiere a Jesús como el Mesías, es Andrés. Pero algo interesante que Juan, el evangelista, nos dice, que aquí aparecen registradas las primeras palabras de Jesús en todo el Evangelio de Juan. ¿Y sabes cuáles son esas palabras? Fíjate, ¿cuáles? Es ¿qué buscáis? Imagínate, si tú vas a hablar de Jesús, si tú estás escribiendo un libro, tu primera referencia a Jesús es importante. Y Juan recuerda y pone como la primera palabra registrada en su evangelio la pregunta, ¿qué buscáis? Y me encanta eso. Porque esa es la pregunta que Jesús nos sigue haciendo hasta el día de hoy. ¿Qué buscáis? Y no es porque Jesús no sabía lo que ellos andaban buscando. Jesús sabía todas las cosas. Conocía el corazón de las personas. Vamos a verlo más adelante a medida que vamos conociendo más a Jesús. Que Él conocía los pensamientos de todas las personas. Entonces, cuando Dios nos hace una pregunta, no es porque Él no sepa la respuesta, pero es porque Él nos quiere hacer pensar en lo que respondemos. Cuando Adán y Eva desobedecieron en el huerto, ¿cuál fue la pregunta que Dios le hace? Lo primero, ¿dónde están? Así como que se les perdió a Dios, ¿verdad? Así como que anda buscando, ¿dónde se escondieron? ¿Detrás de qué árbol? Pero no era porque Dios no sabía dónde estaban. Dios estaba invitándolos a pensar en lo que habían hecho, a reconocer, a decir, ¿no? Y Jesús hace lo mismo aquí. O sea, Dios y Jesús quiere que pensemos lo que vamos a decir. Jesús quiere confrontarnos con nuestras motivaciones, con los propósitos que tenemos ocultos en nuestro corazón. ¿Qué buscáis? ¿Cuáles son sus motivos? Básicamente es, Jesús le está diciendo, muchachos, ¿qué están esperando de mí? ¿Qué buscan en mí? ¿Qué responderías si Jesús te preguntase eso? A ver, Edgar, ¿qué andas buscando de mí? ¿No? ¿A qué vienes a la iglesia? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué haces aquí? ¿Por qué vienes? ¿Vienes porque a lo mejor no tienes nada más que hacer? ¿Vienes porque un familiar tuyo te invitó? ¿O vienes porque vienes obligado porque tu papá te trajo? ¿Vienes aquí a buscar novia o a buscar novio? No sé. A veces también hay de todo, ¿ves? No podemos así engañarnos. Pero Jesús nos dice, ¿qué andan buscando? ¿Qué andas buscando de mí o qué andas buscando en mí? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué quieres de Jesús? A veces vemos a Jesús nada más como un accesorio que usamos para arreglar nuestros problemas. Y una vez que los problemas se arreglan, lo ponemos ahí en el estante y no lo volvemos a sacar hasta que estamos otra vez en un problema. ¿Ya? Y usamos a Jesús como un accesorio en nuestra vida. Es real. Yo a veces lo he hecho también. Pero Jesús siempre nos hace ver y nos quiere hacer pensar. Ahora, estos dos discípulos, como vamos a ver más abajo, uno de ellos es Andrés y otros se cree y creemos de que es Juan el que está escribiendo este evangelio. Y dice que estos hombres eran discípulos de Juan el Bautista. Y me encanta la actitud también de Juan el Bautista, que los deja ir, ¿ves?
O sea, Juan no tenía como que el monopolio de que no, son mis discípulos, ¿ves? Me pertenecen a mí. A veces esa mentalidad que tenemos los pastores de que no, son mis ovejas, no pueden hacer nada más si yo no les doy permiso, no pueden ir a otro lugar. Nosotros no somos los dueños, ¿ok? Le pertenecen al que pagó, que en este caso es Cristo. Pero Juan el Bautista les da chance y van. Juan hizo su trabajo, les enseñó hasta donde él podía, pero ellos necesitaban conocer a Jesús. Tú y yo podemos hacer nuestro trabajo, podemos discipular, podemos enseñar, pero necesitas a Jesús. Él te va a llevar donde yo no te puedo llevar y donde nadie te puede llevar. Jesús te va a llevar ahí. Entonces le siguen y Jesús les pregunta, ahora, ¿cuál es la respuesta? Es venid y ved. Me encanta la respuesta de Jesús. Es venid y ved. Jesús no les da información, les da una invitación. Y eso es lo que Jesús hace. No le dice, mira, aquí está la malla curricular, estas son las clases, de lunes a viernes aquí, este es el horario. No les da información, nada más los invita. Vengan y vean ustedes mismos. Como que compruébenlo con sus propios ojos. Véanlos ustedes mismos. Conózcanme ustedes. Y esa idea de ¿dónde moras? Es la pregunta que ellos les hacen. A ver, Jesús, ¿dónde permaneces? Porque nosotros queremos ir a ese lugar donde tú permaneces, donde tú estás, donde tú vives. Y eso debe ser siempre nuestro anhelo. Señor, yo quiero estar donde tú estás. Jesús, yo quiero estar donde tú estás, donde tu presencia está. Yo quiero estar en lo que tú estás haciendo. Yo quiero participar en lo que tú estás haciendo. No es, Señor, ven y bendice mis planes, sino yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero seguirte a ti. El salmista dice que es mejor estar en la presencia de Dios un día que 1000 días sin o lejos de Él. Entonces, me encanta que estos hombres, estos dos discípulos, escucharon lo que Juan dijo de Jesús y le comenzaron a seguir. Nada así, no hay fuegos artificiales, no hay multimedia. Nada más vieron a Jesús, las palabras, la predicación de Juan el Bautista y empiezan a seguirle. Y Andrés es el primero que se menciona aquí. Dice que es Andrés. Y me encanta Andrés. Porque, ¿qué es lo primero que hace Andrés? ¿Qué es lo primero que hace Andrés? ¿Va con quién después? Cuando sabe quién es Jesús, ¿con quién va primero? Con su hermano, ¿no? ¿Quién es su hermano? El buen Pedro. Ahí está. El buen Pedro. Y le dice, ahí fíjate el verso 41, hemos hallado al Mesías. Y dice verso 42, y le trajo a Jesús. Vamos a ver a Andrés en el Evangelio y ves a Andrés en los Evangelios. No hay ningún sermón o ninguna predicación registrada de él. En el libro de los Hechos no hay ninguna gran predicación de Andrés, pero siempre ves que en los Evangelios Andrés es el que trae personas a Jesús. De hecho, la organización de Billy Graham tiene la Operación Andrés. La Operación Andrés es la gente que invita a gente que no conoce a Jesús a las cruzadas de Billy Graham o de la organización de Billy Graham. Y está inspirado en la vida de Andrés. Porque Andrés es el que trae a la gente a Jesús. Y es algo tan sencillo, pero tan hermoso. Y eso es lo que hace un seguidor de Jesús. Esto es algo clave. Cuando tú estás siguiendo a Jesús, tú vas a traer a otras personas a que sigan también a Jesús. A lo mejor no tienes todas las respuestas, pero yo sé que las tiene. Las tiene Jesús. Entonces vamos con Él. Cuando había una multitud de gente y no había alimentos, el que trajo al niño con los panes era Andrés. Hay una ocasión en los evangelios cuando unos griegos querían platicar con Jesús, van con Felipe, si no mal recuerdo, y Felipe le pregunta a Andrés, y Andrés los lleva con Jesús. Andrés siempre era esa persona que cualquier cosa vamos y lo llevamos a Jesús. Y así debemos de ser nosotros. Si tú estás siguiendo a Jesús, si yo soy un discípulo, el resultado o la consecuencia natural de eso va a ser también llevar gente
traer gente. Y dice que le trajo. Es diferente a Pedro, te invito. Nosotros invitamos, pero traer, ¿qué es? Es agarrar a alguien y traerlo tú. ¿A quién tenemos que traer a Jesús? A veces nos contentamos únicamente con invitar. Te invito a leer la Biblia, te invito a ir a la iglesia, te invito acá. Pero traer es algo, ir un paso más allá. Es yo lo hago contigo, vamos, te paso a buscar. No tienes carro, voy por ti. No tienes Biblia, te doy una. Es tomar un paso más allá de simplemente decir, ya cumplí con la invitación. Creo que Andrés nos enseña mucho de qué significa ser realmente un seguidor de Jesús. Trajo a su hermano y trajo a la persona quizás más importante, que es su propia familia. Y algo que tenemos que pensar es, Jesús no solamente estaba interesado en Andrés, también estaba interesado en la familia de Andrés. Jesús está interesado en ti, pero también está interesado en tu familia. Que tu familia también le conozca, ¿no? En que mi familia que no conoce a Jesús también le pueda conocer. Entonces Andrés es el que invita, el que trae. Y le dice, hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. El Mesías viene del hebreo y el equivalente en griego es el Cristo, que quiere decir el ungido de Dios, y se lo hemos encontrado. Y aquí vemos a Pedro, no hay mucha información en esto primero de Pedro, pero Jesús cuando está con Pedro le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Todos conocemos a Pedro, ¿verdad? Siempre el hombre que tenía la virtud de hablar antes de pensar. Y siempre Pedro, no, yo sí, y como súper inestable. Si había una característica en Pedro era que era muy voluble, inestable, poco confiable. ¿Y por qué nos gusta Pedro? Porque nos vemos reflejados en Pedro, la verdad. Entonces Pedro era así como que sí, a veces se mandaba tremenda declaración como, no, tú eres el Hijo de Dios. Y después le dice, no vayas a Jerusalén. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Entonces era así como que extremista, ¿no? Voluble, poco confiable. Pero cuando Jesús le ve con ojos diferentes, ¿ves? Le ve como el hombre que Jesús va a transformar y cómo Pedro va a ser al final. Y así nos ve Jesús. Tú y yo debemos de saber de que no somos una obra terminada al día de hoy. Jesús está trabajando todavía en nosotros. No pierdas la paciencia. Tampoco pierdas la paciencia con tu hermano. Tampoco Jesús ha terminado la obra en él o en ella. Pero Jesús nos ve así, por lo que vamos a llegar a ser. Y Pedro en este momento, y vamos a ver que durante el ministerio de Jesús, fue en muchos momentos, tuvo un carácter débil, frágil, voluble, pero finalmente Dios lo transformó en lo que es una roca, algo sólido, algo firme. Después de negar a Jesús, de negarlo 3 veces y huir y estar escondido, la transformación de Jesús, el Espíritu Santo hizo que Pedro se levantara y en el día de Pentecostés predicase a una multitud, ya sin temor, sin vergüenza, sin miedo a las consecuencias, sino que con todo el denuedo habla de Jesús. ¿Por qué? Porque el Pedro, después de su negación, es un Pedro diferente. Su teología era la misma, pero tenía algo diferente, que tenía el Espíritu Santo en su vida. Lo que Juan dice que Jesús iba a venir a dar, el bautismo o el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dice a Jesús, tú vas a ser Pedro, no vas a ser este hombre Simón o Simeón, como otras versiones lo ponen. Fíjate el verso 43 al 51 para terminar. Dice, el siguiente día, ves, Juan va así rápido, día tras día, porque quiere llegar a lo más importante después. Dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe, otro hombre, ¿ves? Y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro.
Aquí vemos a otro que va a ser su discípulo. No hay mucha información, pero Jesús nada más le hace una invitación. ¿Cuál es? Sígueme. No le dijo, haz una oración o repite esto. No, sígueme. Sígueme. Así, palabras cortas, pero bien profundas y bien concisas. A los otros le dijo, vengan y vean. A Felipe le dice, sígueme. Y ves que a sus discípulos, a los que los hizo discípulos, esa era la invitación. Ven y sígueme. Y esa es la invitación de Jesús para todos nosotros. Cuando uno tiene la idea de que yo estoy siendo un seguidor, es que todos los días camino en una misma dirección. Todos los días me paro y avanzo y sigo y prosigo y me adelanto hacia una meta, hacia un objetivo. Y eso es conocer a Jesús. Conocer a Jesús no es nada más algo que ocurrió un día cuando creímos y sí hicimos una oración y pusimos nuestra confianza en Jesús como nuestro Salvador y nuestro Señor. Eso fue el punto inicial. Pero a lo que Jesús llamó siempre a la gente es precisamente a eso, a seguirlo. Ahora, si somos honestos pensamos un poco en Felipe. ¿Felipe sabía todo lo que quizás a lo mejor él podía preguntarse sobre Jesús? No. Felipe no tenía toda la respuesta, no tenía todo el conocimiento de quién era este hombre que le dijo, ven, sígueme. Sabía un par de cosas. Y con un par de cosas fue suficiente. Al ver a este hombre que le dice, ven, sígueme, vio algo a los ojos de Jesús. Vio a esta persona que era diferente a cualquier hombre que había existido y que le hizo una invitación. Muchas veces nosotros estamos así, es que necesito saber esto. Y sí, Jesús quiere responder nuestras dudas, quiere responder nuestras preguntas. Pero créeme que este hombre tuvo bastante menos información de la que tenemos nosotros y decidió seguirlo. Nosotros tenemos todo el Nuevo Testamento y comprendemos y hemos visto quién es Jesús. Y a veces nos estamos resistiendo. ¿Por qué no quieres seguir a Jesús? ¿A qué le tienes miedo? A veces pensamos de que seguirlo implica que nos va a dar algo que es malo, ¿no? Y estamos contentos ahí con nuestra velita, con un cerillo, ¿no? Esa es nuestra vida. Pero dice Juan que Jesús es la luz del mundo. O sea, ¿cómo vamos a comparar un cerillo contra el sol, por ejemplo? Y a veces así estamos con nuestra vida, con esto poquito. Y Jesús nos dice, ven, sígueme, y tenemos miedo de seguirle. Felipe le sigue, pero no solamente le sigue, sino que hace algo más. Fíjate el verso 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. ¿Ves? Felipe tenía un poco de información de Jesús, no tenía mucha, pero tenía un poco, pero fue suficiente. Dice verso 46, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahí está el prejuicio enseguida. ¿Cómo que de Nazaret? La fama de esa ciudad era tremenda. Acuérdate, Jesús no nació en Nazaret, nació en Belén, pero se crió en Nazaret. Y en esta época, los de Nazaret tenían una pésima reputación. Y si somos sinceros, un hombre religioso como vemos que era Natanael, era un hombre espiritual, probablemente pensó de que Jesús o el Mesías iba a nacer en Jerusalén. Pues ahí está la capital, ahí están todos los religiosos, ahí están los seminarios, ahí están los institutos teológicos, ahí está la gente que conoce a Dios, de ahí va a venir. Pero de Nazaret. Y de ahí vino, ¿ves? Rompiendo cualquier tipo de prejuicio que podamos tener. Entonces, ¿qué es lo que le responde Felipe? Fíjate la respuesta de Felipe, verso 46. ¿Qué le dijo? Ven y ve. ¿De dónde lo aprendió eso? De Jesús. Ven y ve. Y cuando estamos caminando con Jesús, imitamos a Jesús. Aprendemos de Él. Ya como que tenemos su lenguaje, vivimos de acuerdo a cómo Él vivió. Dice 47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él,
he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta del cambio así radical? Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, ¿por qué te dije, te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás. No tienes la menor idea, Natanael, lo que vas a ver. Es lo que Jesús le está diciendo. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí está este último hombre que vamos a ver hoy, que es Natanael. Y la invitación de Felipe es, ven y ve. Ven y ve. Ahora, algo que es bueno notar de Jesús es que cuando Natanael viene a él, Jesús ya sabía todo de Natanael. Dice, yo te vi ahí en la higuera. ¿Qué nos hablan los comentaristas o los que han estudiado más la cultura? Es que cuando se hablaba o tú le decías debajo de la higuera a una persona, regularmente debajo de una higuera era el lugar donde los judíos, que eran los judíos como religiosos quizás, iban a tener una especie de devocional o un tiempo personal con Dios, donde meditaban en las escrituras, meditaban en la palabra de Dios, oraban. Era un tiempo apartado donde nadie más tenía acceso a ese momento donde ellos se ponían bajo la higuera. Y cuando Jesús ve y le dice a Natanael, yo te vi debajo de la higuera, es porque Dios estaba ahí. Jesús estaba ahí. Natanael estaba teniendo comunión con Dios y Jesús es Dios y Jesús también estaba ahí. Y Jesús vio ese momento que nadie más pudo ver o saber. Por eso Natanael cuando le dice, yo te vi, su actitud respecto a Jesús cambió radicalmente. Porque supo en su corazón de que Jesús sabía algo que solamente él sabía. ¿Dónde estuvo y qué fue lo que hizo? Y eso es algo que Jesús es, ¿ves? Él es Dios y Él conoce lo más profundo, las cosas más secretas, las cosas más ocultas de nuestro corazón. Jesús las conoce. Y aún así, sabiendo bien quién somos, todo lo oculto que tenemos, lo que hacemos en lo privado, cuando nadie nos ve, cuando navegamos por internet, cuando nadie nos ve, Jesús lo sabe y Jesús nos invita a venir a Él. Sabiendo bien quiénes somos, nos hace una invitación a venir y a seguirle. Muchas veces como que entre nosotros queremos a veces como que impresionar, nos vestimos de cierta manera, tenemos una imagen externa, externamente comunicamos cosas, ¿ves? Pero lo de adentro no lo guardamos, ¿ves? Porque a veces no queremos mostrar más porque eso nos hace vulnerables. ¿Y qué van a pensar de mí si se enteran de que yo soy esto, yo hago esto? Y como que lo mantenemos ahí tapadito. Con Jesús no podemos hacer eso. Jesús sabe todo de nosotros. Y aún así, conociendo cada cosa que hemos hecho, cada cosa que estamos pensando ahorita, Él nos invita a caminar con Él. O sea, no hay nada en tu vida oculta que espante a Jesús. Nada. Absolutamente nada. No hay nada que Jesús diga, ay, no me esperaba eso de ti. Si me lo hubieses dicho antes, no te invito. No. Si precisamente Él nos invita es porque sabe lo que necesitamos. Sabe cuál es nuestro problema. Sabe que a lo mejor estamos atrapados en algo que no nos deja ir. Sabe que estamos en ese pecado. Sabe todo, absolutamente todo. Tiene nuestro historial. Pero Él nos trata así y nos invita a conocerle. No se escandaliza de nosotros. Y sabemos y vemos que Natanael comenzó a seguir a Jesús. Con menos información, pero hubo algo
que cambió el corazón de Natanael en ese momento. Se dio cuenta de que Jesús no era un simple hombre, un simple maestro, un simple predicador. Y Jesús le dice algo que tú puedes decir, ¿qué tiene que ver esto? Cuando en el verso 51 le dice, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Y Jesús está citando o hablando de algo que ocurrió en el libro de Génesis, capítulo 28. De hecho, vamos a Génesis 28, el primer libro de la Biblia. No hay pierde ahí. Génesis capítulo 28, verso 12. Génesis 28, 12. Aquí está la historia de un hombre que se llama Jacob. Jacob quiere decir engañador o usurpador. Dios le va a cambiar el nombre a Israel y es la nación de Israel. Pero en este momento donde Jacob está huyendo, porque es un pillo, básicamente, él pone su cabeza en una piedra y tiene un sueño. Fíjate en el verso 12. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Jesús le está diciendo y le está dando la explicación y la interpretación de ese sueño o de esa visión que tuvo Jacob. Y Jesús le está diciendo, eso que Jacob soñó y que veía que los ángeles subían, es como decir, es un punto de acceso entre Dios y el hombre, entre la realidad espiritual y la realidad terrenal. Jacob vio una escalera, pero Jesús le dice, esa escalera soy yo. Lo que Jacob vio y lo que eso representa es que yo soy el punto de acceso del hombre a Dios. Y con eso lo dejó a Natanael pensando. ¿Y sabes qué? Esa es la realidad. Jesús es esa escalera que nos permite acceder a Dios. Jesús se hizo disponible, vino, descendió para que tú y yo le podamos conocer. Él nos conoce, pero quiere que nosotros le conozcamos a Él. No hay otra escalera. No hay otro punto de acceso del hombre para con Dios. La única manera de que el hombre pueda acceder a Dios es si llega a través de Jesús. Y a lo mejor eso no les puede gustar a algunos o a muchos, pero es lo que Jesús dijo de sí mismo. Ahora, lo que tenemos que agradecer es que hay un punto de acceso. Lo trágico para el hombre sería que no hubiese un punto de acceso. Pero hay un punto de acceso y Jesús es ese acceso a Dios. Ahora, como conclusión, quiero terminar con esto. Dice, y más bien vemos que Andrés y Juan llegaron a Jesús por la predicación de Juan el Bautista. Pedro y Natanael llegaron a Jesús porque alguien les habló de Jesús, ¿no? ¿Qué vemos ahí? Vemos un principio importante. Y es que a lo mejor las maneras a veces de nuestra conversión pueden ser diferentes, pero lo que nunca debemos de dejar de hacer es traer gente a Jesús. Invitar, compartir, traer, para que puedan conocer a Jesús. Y segundo, quiero que te vayas pensando en estas tres palabras que Juan registra de Jesús. La número 1 es ¿qué buscáis? La número 2 es ven y ve. Y la tercera es sígueme. Esas son las tres intervenciones de Jesús aquí. Y son las mismas que Él nos hace hoy. ¿Qué esperas de mí? ¿Por qué me quieres seguir? ¿Qué andas buscando? ¿Qué esperas que te dé? Mejor ven y ve, y ven y sígueme. ¿Ves? No nada más es ven a la iglesia y ya es todo, sino que es seguir, es todos los días seguimos a Jesús y le conocemos. Y así como Natanael, Jesús no está con nosotros, pero tenemos una comunión con Él, oramos, leemos la palabra de Dios, nos congregamos y vamos conociendo a este Jesús que nos amó
y que se dio por nosotros para llevarnos a la presencia del Padre.